Queridos hermanos, como lo habíamos anticipado, ya en nuestro primer encuentro, en el culto del Día del Señor, el domingo, hoy jueves, como acostumbrábamos en calle Lisandro de la Torre, nos encontramos ahora, pero como iglesia reunida en nuestras casas. Y este es un día especial donde vamos a abrir nuestros corazones, donde se les ha pedido los motivos que cada uno quiere que presentemos en la presencia de Dios. Vamos a sacar de ambos muros esos motivos para que hagamos una pausa antes de escuchar el mensaje, que va a ser un mensaje de unos 30 minutos, donde se nos va a enseñar acerca de cómo instruir a nuestros hijos. Y antes de poder escuchar la palabra de Dios, qué bueno es que nosotros echemos manos a este instrumento tan precioso y bendito que el Señor nos dejó. Vienen a mi corazón las palabras de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra versión dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y hermanos, ese es el propósito. Estamos viviendo un tiempo como nunca la humanidad conoció. Y nosotros tampoco estábamos al tanto de una circunstancia que nos tiene en esta cuarentena por causa de esta pandemia que está llevando la vida de miles de seres humanos en los distintos países. Hermanos, sabemos que la inquietud, la preocupación, la turbación es algo natural de nuestra humana naturaleza. Por eso el apóstol decía: por nada estéis afanosos. Y aquí en esta otra traducción nos dice: no se inquieten por nada. No es fácil, no resulta fácil, pero sí, mis hermanos, Dios nos está dando como preciosa salida este recurso inestimable de abrir nuestros corazones dentro de su presencia, en la certeza y en la seguridad de aquel que dijo: clama a mí y yo te responderé. De aquel que nos dijo: no te dejaré ni te desampararé. De aquel que nos enseñó lo que le enseñó a los suyos en el sermón de la montaña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos queridos, no nos inquietemos, sino hagamos notorias nuestras oraciones, peticiones y ruegos, sabiendo, como ya hemos estado en contacto, que nuestro Dios es un Dios fiel, que Él cumple con sus palabras, que Él hace realidad todas sus promesas, que Él no va a faltar en nada a su compromiso, porque es el Dios todopoderoso y este Dios soberano que está por encima de todo y está permitiendo estas circunstancias en las cuales tú y yo, tu hogar y mi hogar, tus circunstancias laborales, las mías, están completamente inmersas. Y como Él está al tanto de todo, nadie mejor que clamar a Él, nadie mejor a quien recurrir, abrir nuestros corazones, sabiendo que Él presta atención al clamor de los suyos. Lo vamos a hacer en esta noche no porque
tú y yo lo merezcamos, sino por los méritos preciosos de Cristo, quien nos dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros, y pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vemos los motivos, nos ponemos a orar como familia y después de unos 15 minutos vamos al mensaje de la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Sus hijos tienen un enemigo, y esta sociedad, de la forma en que vive ahora, es un enemigo para sus hijos. Debe instruirlos de tal forma que los prepare, que forme una barrera a su alrededor, que forje en ellos un sistema de creencias y les fundamente con una fe que sea inquebrantable cuando ya no estén en su casa. ¿Cuál es su meta al criar a sus hijos? ¿Simplemente es que sean felices? ¿O que tengan una familia y le den nietos? ¿Es que sean muy exitosos en alguna área de su vida? ¿Que se destaquen en el arte o los deportes o algún área en el cual tiene especial interés? ¿Cuál es su verdadera meta al criar a sus hijos? Dirá, pues, nunca he pensado tanto en eso. Pues debería pensarlo, por la sencilla razón que debe tener un propósito en mente al instruir y criar a sus hijos. Alguien dirá, bueno, la verdad es que yo no los quería. Pues permítame decirle esto: todo niño es un don de Dios, y todo niño es valioso ante los ojos de Dios, y la Biblia dice que todo niño es un tesoro. Sea que usted lo quería o no, ese niño es un tesoro, y conozco a padres que tienen hijos que no querían y se convirtieron en una gran bendición en sus vidas. Dios sabe exactamente lo que hace cuando nos manda hijos, y sabe qué clase de hijos darnos. La clase que le humillará, o que le bajará de las nubes, o la clase que le exaltará y hará los días de su vida completamente maravillosos. Bueno, es maravilloso ser padre. A veces es un poco difícil, pero aún maravilloso. Y lo que quisiera recordarles hoy es que todos los niños que nacen en la actualidad nacen en una guerra, porque tienen un enemigo. Tienen un enemigo que quisiera derrotarles moralmente. Tienen un enemigo que quisiera que se alejaran de su sistema de creencias. Un enemigo que, absoluta y definitivamente, le gustaría voltear la palabra de Dios al revés, hacer que la olviden y que vivan totalmente alejados de Dios. De hecho, solo uno de cada 4 estudiantes universitarios egresan con su sistema de creencias al salir de las universidades del país, aunque hay excepciones en esas instituciones. ¿Qué le sucede? Cualquiera que sea enemigo de su hijo debería ser su enemigo, por la sencilla razón que su hijo es parte de su vida, es parte de quién es usted. Y le digo que como padre tiene la gran responsabilidad de instruir a sus hijos en la senda que hará de sus vidas lo que Dios había propuesto que fuesen, y que sus vidas no se pierdan ni se destruyan por cosas malas y viles. Sus hijos tienen un enemigo, y esta sociedad, de la forma en que vive ahora, es un enemigo para sus hijos. Debe instruirlos de tal forma que los prepare, que forme una barrera a su alrededor, que forje en ellos un sistema de creencias y les fundamente con una fe que sea inquebrantable cuando ya no estén en su casa. Le invito a buscar en Proverbios capítulo 22, un versículo bíblico que todos sabemos de memoria, o quizás el 100% de nosotros lo ha escuchado muchas veces. Pero quiero que lo vea por un momento, y en el versículo 6 de Proverbios 22, la Escritura dice: instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un mandamiento muy claro del Señor Dios. Instruye al niño en su camino. Y esa misma palabra que se usa aquí, instruye, conlleva la idea de dedicación. Comprométase a instruir al niño, a su hijo, en su camino. ¿Dónde es eso? ¿Cuál es ese camino? Es decir, instrúyalos en el camino correcto, el camino justo, bueno, el mejor camino, el más provechoso para ellos, el camino que encaja con el propósito y el plan de Dios para sus vidas. Este es un mandato muy específico de Dios. Y no importa lo que digamos, la verdad es que tenemos una responsabilidad. Ahora, muchas personas han ignorado eso. A veces los padres dicen, bueno, en primer lugar, yo no tengo tiempo para mis hijos. ¿Y eso por qué? Pues tengo un trabajo, una carrera. ¿En serio? ¿Acaso Dios puso su carrera por encima de sus hijos? A veces un padre dice, es que estoy muy cansado. Casi siempre cuando no tienen tiempo lo que quieren decir es, mi programa favorito de televisión empieza en media hora. Y tengo que hacer esto, tengo que lavar estos platos. Mire, trabajé duro todo el día, el resto de la noche es para mí. Así que siempre podemos dar excusas. Pero he descubierto esto en la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, nunca puedo encontrar una excusa para desobedecerlo. Quizás quiera hacerlo, pero no encontraré una excusa. No hay excusa para que un padre no instruya a sus hijos. Vivimos en una sociedad, mucha atención, vivimos en una sociedad que es enemiga de su hijo. Es enemiga de sus hijos. La mayoría de las instituciones educativas son enemigas de la fe de sus hijos. Si no los instruye, antes de salir de casa, están en peligro. Ellos son el blanco de quienes quieren eliminar a Dios de nuestra sociedad. No puede dejárselo a alguien más. No puede dejárselo a las escuelas, ni dejárselo a la mayoría de las iglesias, en verdad a ninguna iglesia. Le ayudaremos en lo que podamos, pero la verdad es que los niños seguirán lo que hacen y lo que dicen sus padres. Si hacen bien, ellos también lo harán, y si no lo hacen, ellos tampoco. Así que debe preguntarse, ¿cómo debemos instruir a nuestros hijos? Y esto es lo que quiero hacer. Quisiera darle 11 principios básicos. Le aseguro que si los inculca en la vida de sus hijos desde temprano, se sorprenderá totalmente de lo fuertes que serán, de cómo confrontarán el pecado y cuán valientes serán para enfrentar las cosas impías a su alrededor, si están dispuestos a instruirlos. Si van a enseñar a sus hijos, si van a instruirlos, ¿dónde comienza? Bueno, lo primero es lo siguiente: dedíqueles tiempo de calidad. No pasar tiempo, sino invertir tiempo. Ellos le necesitan a usted. No necesitan a la criada ni a la niñera, le necesitan a usted. No hay sustituto para una madre, ni hay sustituto para un padre. Cuando llegan los hijos y no hay un padre, y sé lo que es, o llegan y no hay una madre, y muchos de ustedes lo saben, es sumamente difícil. ¿Cómo comunicarle su sentido de gran amor por ellos? En primer lugar, debe reconocer que el tiempo que dedica a sus hijos es una inversión. Mire, es una inversión para su eternidad. Porque usted es la persona más importante en la vida de ellos. Como su madre, usted es la persona más importante en sus vidas. Por eso los niños crecen y quieren ser como papá y las niñas como su mamá, hasta que sufran una gran decepción. Lo segundo es esto. Mucha atención. Escúcheles atentamente para que ellos le escuchen a usted cuando necesiten escucharle. La razón por la cual muchos hijos no escuchan a sus padres es porque cuando ellos trataron de hablar, sus padres no le escucharon. Y en algún momento muy temprano en mi vida aprendí algo al respecto. Quizás porque a veces mi padrastro me trataba de esa manera, pero cuando mis hijos entraban a mi oficina, no importaba lo que estuviese haciendo, me detenía y les escuchaba. A veces era justo en medio de mi trabajo, preparaba un mensaje o quizás algo muy importante, pero sabía que tal vez algún día yo querría que ellos me escucharan. Y si quiero que me escuchen, más vale que yo le escuche. Mire, no necesitan ninguna educación para dedicarles tiempo a sus hijos. No hay excusa. No necesita un PhD, doctorado, psiquiatría, ni nada de eso.
tampoco necesita una educación para detenerse a escucharles. Y no es detenerse a escuchar con la televisión encendida, o con su música preferida, o con el periódico en una mano y la revista en otra, o frente al computador viéndole de reojo. No. Piensa en esto. Está criando a alguien que pasará la eternidad en algún lugar. Ellos merecen toda su atención y que les escuche con cuidado. ¿Y cuántas madres me han dicho? Y padres me han dicho, mi hija está en esto y lo otro. Y traté de hablarles, pero me dijo, cuando quise hablarle no me escuchaste porque estabas muy ocupada, ahora no te escucharé. Esa es la historia. Y así sucede. Es muy importante que los escuchemos. Número 3. Reconozca como padre, reconozca sus errores. Y dirá, bueno, si reconozco mi error, entonces no respetarán mi autoridad. ¡Claro que sí lo harán! Esa es una mentira del diablo. Mire, se admite que está equivocado. ¿Sabe lo que hace eso? Eso derriba una barrera y fortalece la relación, porque todos, sin excepción, nos equivocamos muchas veces. ¿Por qué no podemos admitirlo? Lo hacemos ante Dios. Y mire, en lugar de ser algo que lo degrade en sus mentes, los edifica. Bueno, mi papá dijo que hizo mal y valoro eso. Y recuerdo a veces cuando me he equivocado en algunas cosas, mis hijos me lo han recordado y me han dicho en algún momento que cometí un error y hacía lo más sabio, aunque a veces no pensaba que estaba tan equivocado como ellos creían, pero está bien. Si creen que está equivocado, a menos que la diferencia sea drástica, diga, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, debo disculparme porque cometí un error en eso. Eso edifica relaciones, ¿sabe? Luego no les molestará venir a contarle su error. Pero si siempre hiciste mal, y usted nunca está dispuesto a admitir sus errores, levanta una barrera. No puedo hablar con mis padres. Mire, eso es lo que no quisiera escuchar de sus hijos. No puedo hablar con mis padres. ¿Sabe qué significa? Van a algún lugar a hablar con alguien más. Y si hablan con alguien más, especialmente con sus amigos, simplemente se irán alejando más y más de usted. Criar hijos piadosos, instruirlos, mire, es una gran responsabilidad. No requiere gran educación, sino sabiduría, disposición y amor para hacerlo. Y desde luego, pensemos en lo importante que es esto, y es algo que hemos dicho antes, ámeles incondicionalmente. Es decir, debe amar a sus hijos sin importar cuál sea su apariencia o cuál sea su personalidad, ni cuán sabios o insensatos sean. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El amor nunca falla. Y quizás una de las cosas que más me ayudó durante mis años de crecimiento fue saber que mi madre me amaba tanto que lo último que quería era decepcionarle. Eso me mataría. Decepcionar a mamá. ¿Por qué? ¿Por lo material que ella me daba? No, siempre me decía, quisiera darte más. O decía, lo siento que no puedo darte las cosas que todos los demás niños tienen. Yo le decía, yo no necesito eso. Lo que necesitaba es lo que ella me dio. Dispuesta a escucharme, dispuesta a amarme. Y no de una manera condicional, sino incondicional. Nunca me sacaba, nunca me echaba en cara mis calificaciones. Ahora mis notas no eran muy buenas, debía haberlas mejorado, pero ella no me sacaba eso. Para mí, yo estaba haciendo lo mejor que podía, bajo las circunstancias que me encontraba, y las mías eran muchas, porque ella no podía ayudarme. Al llegar a casa no podía pedirle ayuda, así que hice lo mejor que pude. Y ella sabía que era lo mejor que podía, siempre decía, haz lo mejor que puedas. Sabía que su actitud era la correcta, y eso me motivaba. Al pensar en eso, medité en eso, en ese gran amor. Luego permítame decirle, el siguiente punto que quiero que anote es este. Discipline a sus hijos motivado por el deseo de protegerles. No por ira, no porque usted quiera castigarles, sino porque está motivado por el deseo de protegerles. Mi madre solía decirme, mira, quiero que crezca y sea un buen muchacho. Recuerdo que me decía eso después de darme un azote. Eso es porque te amo y quiero que crezcas y sea un buen muchacho. Pues creo que me quedó grabado, no porque sea tan bueno, sino que aún lo recuerdo. Fue motivada por un deseo de protegerme. Y nunca la recuerdo
golpeándome, como he dicho. Nunca me puso una mano encima. Ella era una mujer sabia. En su mente, golpear a un niño con su mano es mucho más, diría, devastador, por la sencilla razón que eso es una parte de usted. Es una parte de usted que se usa en contra de su hijo. Pero si toma una vara, me refiero a una varita no muy grande, justo de la medida adecuada, y la diferencia entre la vara y golpearme con su mano psicológicamente fue asombroso. Y he visto a madres que le dan una bofetada en la cara a un niño, o le dan una nalgada o algo así. Eso es uno mismo en contra de ellos mismos. Pero una vara, de hecho la vara duele más, pero habla de otra manera. ¿Alguna vez le ha dado una cachetada? Conlleva algo devastador. Así que disciplina motivado por el deseo de proteger, no de castigarle ni degradarle. Y desde luego, lo siguiente que quiero que apunten es esto. Motíveles a que sean lo mejor que puedan ser. Hagan lo que hagan. Usted quiere que sean lo mejor que pueden ser. Por eso decimos esto. Una y otra vez. Luce lo mejor, haz lo mejor, sé lo mejor. Luce, haz, sé lo mejor. Luce, haz, sé lo mejor. Luce lo mejor, haz lo mejor, sé lo mejor. ¿Y sabes qué? Si un día vienen y no visten como piensa que deben hacerlo, diga, oh, no les critique, sino diga, mire, luce lo mejor. ¿Estás ahí? Haz lo mejor, sé lo mejor. Hay formas de corregir sin humillar. Eso es lo mejor que puedas hacer. Por ejemplo, en cualquier organización, bien sea una iglesia, un ministerio, como en Contacto, en donde sea, ocurre esto. Cuando una persona decide lucir bien, alguien le dice, caramba, te ves bien, creo que yo también debería arreglarme. Y en poco tiempo habrán influenciado a todo el grupo. Porque hay algo en lucir de lo mejor. Y cuando usted luce bien, hará las cosas mejor. Mire, sus hijos verán a su alrededor y verán cómo visten sus amigos. Usted dígales lo siguiente. Tú luce lo mejor, haz lo mejor, sé lo mejor. Y mira, tú no quieres ser así como ellos porque ¿a dónde llegarán en la vida? Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Lucir, hacer y ser lo mejor es parte de eso. Te prepara para eso. Y luego mucha atención. Este punto es muy importante y si tuviera que decir una sola cosa diría esta. Y es, guíeles, mucha atención, guíeles a entender bien que finalmente le rendirán cuentas a Dios. Y les mostraré por qué funciona. Guiarles a entender que finalmente le rendirán cuentas a Dios. Mire, mientras ellos piensen que les rinden cuentas solo a usted, si usted no está, o si ya ellos no están en casa, pueden hacer lo que quieran. Pero si reconocen y salen de casa conscientes de que le rendirán cuentas al Dios Todopoderoso, eso marca una gran diferencia. Y recuerdo que mis hijos me contaban que en el seminario sus amigos le preguntaban, bueno, Andy, Becky, ¿por qué no se rebelaron contra su padre, que era pastor de esa iglesia y siempre estaba ocupado? ¿Por qué no se rebelaron? Respondían, no lo sabemos, solo no nos rebelamos. Y así hablaban al respecto. Y finalmente llegaron a esta conclusión. No nos rebelamos por esta razón. Nunca nos diste nada de qué o contra qué rebelarnos. Y ni lo entendí, eso fue algo que aprendí de ellos. Nunca les di nada de qué rebelarse, me dijeron, no, porque cada vez que no nos gustaba algo, o si nos enojábamos, decías, pues hablen con Dios sobre eso. ¿Que hablemos con Dios sobre eso? Así que cuando pensábamos que le teníamos entre la espada y la pared, estábamos enfrentando a Dios en esa situación. Y recuerdo en una situación, cuando Andy quería ir a un concierto de rock y yo no quería que fuese a esos conciertos y todavía no me gustaría que fuese así, que le dije, harás lo siguiente, es riesgoso, pero debes confiar en Dios. Sabía lo que les había enseñado hasta el momento. Y dije, bueno, ¿por qué no hablas con Dios y lo que Él diga está bien? Ahora, piensa, caramba, si le digo a su amigo será un desastre. Pues sucedió esto. Regreso y le pregunto, ¿qué dijo? Dijo, que te pregunte. No fue así.
Así que lo volví a mandar a los dos. Le dije, averigua lo que Dios quiere que hagas. Y así cada vez que me confrontaban con algo así, yo les decía, pregúntale a Dios y lo que acuerden me parecerá bien. Ahora, cuando ya no estaban en casa, ¿qué se grabó en sus mentes y lo ha estado todos estos años? Le rindo cuentas a Dios. Eso es algo que es sumamente básico, necesario y esencial si quiere criar hijos piadosos. Y desde luego, una de las cosas que debe grabar en sus mentes y corazones es, lo más importante en tu vida, hijo mío, es tu relación personal y estrecha con Jesucristo. Una relación personal y estrecha con Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Significa relacionarse con Él, pasar tiempo con Él y todo lo demás. Lo más importante en la vida es esa relación personal y estrecha. Pero padres, si usted no la tiene, no se las puede enseñar. Tratar de enseñarles algo que usted no demuestra no funcionará. Y desde luego, que pasen tiempo a diario en la palabra de Dios, leyendo la Biblia y orando, porque ese será el compás para sus vidas. En su palabra, Él les mostrará qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir, con quién ir. Es decir, las respuestas a las preguntas de la vida se encuentran en la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, mire, no vivirá piadosamente con la Biblia cerrada. No puede, sea quien sea, predicador o no, no hay diferencia. Es la palabra de Dios. Mire, ¿qué dice? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que si no la tengo, no tengo lumbrera en mi camino ni lámpara a mis pies. Ando en oscuridad y tropezaré. Eso es más claro que el agua. Lo siguiente es grabar en sus mentes desde muy temprano en la vida que Dios tiene un plan para sus vidas. Recuerdo que les decía eso a mis hijos antes de que siquiera supieran lo que era un plan. Dios tiene un plan para tu vida, porque yo sabía lo importante que era eso. Dios tiene un plan para tu vida. 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 Significa que Él está interesado en tu vida. Él tiene tu futuro en su mente, con quién te casarás, lo que harás en la vida, cómo la usarás, en qué invertirás la vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y por ejemplo, cuando escucho a quienes están terminando la universidad y les pregunto, ¿qué vas a hacer? Pues yo no sé. Y pienso un momento, ¿pero quieres decirme que tus padres gastaron $150,000 y no sabes qué vas a hacer? Algo anda mal ahí. Dios tiene un plan para su vida. Mire, si un niño crece y usted le ha convencido y persuadido con la verdad que Dios tiene un plan para su vida, ¿sabe qué? Comienza a preguntarle, ¿y cuál es ese plan? Y si Dios tiene un plan, entonces iré a la fuente, comenzaré a hablar con Dios al respecto, y lo que sucede es que naturalmente querrán meterse en la Biblia, comenzarán a orar y pedirle a Dios, Señor, muéstrame qué hacer, muéstrame qué quieres que haga con mi vida. Muy importante. Y en último lugar diría esto, y me han escuchado decirlo, el último principio que enfatizaré, obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias. Y si usted graba eso en su mente y el corazón de sus hijos desde muy temprano, obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias, ¿sabe lo que les ha enseñado con esa afirmación? Les ha enseñado a reconocer la soberanía de Dios. Les ha enseñado a reconocer que Dios se interesa por ellos. Les ha enseñado a reconocer su relación con Dios, quien es soberano y tiene derecho a darle dirección a sus vidas. Obedece a Dios. Les ha enseñado a confiar en Dios. Deje en sus manos las consecuencias. Confía en Él, que Él se encargará de las consecuencias. Si usted toma esas 11 ideas y comienza a ponerlas en el corazón de sus hijos, le aseguro que sus hijos saldrán de casa preparados, armados, listos contra el enemigo, y todas las dudas y toda la guerra contra lo que ellos creen. Estarán dispuestos y listos y serán valientes para pararse frente a sus amigos y tomar una postura definida por la verdad. Porque es parte de sus vidas. Mire, no es algo que escucharon decir a sus padres, es algo que usted forjó en sus vidas todos esos años para que cuando llegue el momento y salgan, se mantengan firmes y fieles a Dios y le honren. Ahora, ¿qué motivaría eso? Nuestro amor por ellos, nuestro deseo de verles salvos desde una edad temprana, nuestro deseo de verles
alcanzar sus logros y que alcancen todo su potencial. Y, fuera del peligro que está a su alrededor, solo esas 4 cosas deberían motivarnos a instruir a nuestros hijos en un camino que cuando crezcan un poco, a los 21, 41, 91, que nunca se aparten de las verdades básicas de la palabra de Dios. Y piensen en la maravillosa oportunidad de criar a un niño pequeño desde cero, mire, hasta que sea un hombre o una mujer y sepa las cosas de Dios. ¡Qué emocionante es eso! Y si usted se ha sentido un poco decaído, dele gracias a Dios porque tiene a alguien a quien criar, amén. Alguien por quien orar. Bueno, si no es salvo, no puede hacerlo. No funcionará. Pero si le pide a Jesucristo que le perdone sus pecados, no diga, oh, mira todo lo malo que he hecho, nunca lo superaré. Ese no es el asunto aquí. Pídale que le perdone sus errores, que le perdone por su descuido, que le perdone por no darles un ejemplo piadoso a sus hijos. Pídale que le salve, le perdone, le limpie, y escriba su nombre en el libro de la vida del Cordero, que le dé el don de la vida eterna, y luego decida, seré un padre piadoso, y Señor, confiaré en ti para que me muestres cómo. ¿Le mostrará cómo? Sí, lo hará. Como padre, quiero decirle que Dios le conceda sabiduría, fortaleza, que le dé valentía y la disciplina para ser la clase de padre que criará hijos piadosos. Y usted puede, porque tiene al Espíritu Santo, quien es su ayudador. Amén. Padre, cuán agradecido estamos por el gran poder de tu palabra y el don del Espíritu que nos ayuda en cada área. Te pido que penetres este mensaje en el corazón de cada padre que escucha alrededor del mundo. Criar a hijos piadosos, que sean una influencia poderosa, por el nombre de Jesús. Y oramos en su nombre. Amén.